Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Es lunes 22 de agosto del año 2016. Estamos iniciando una nueva semana más y por supuesto le invitamos a usted a que nos acompañe. Agradecemos de antemano la sintonía que mañana a mañana tiene para poder premiarnos a nosotros, por supuesto, y eso pues es encomiable de agradecer. Hoy vamos a traer un tema a la discusión, un tema importante, tiene que ver con el futuro de al menos 16 militares involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Hay una resolución de los días anteriores en referencia a este caso, sin embargo, creería yo que todavía continúa el limbo jurídico en lo que vaya a acontecer, en lo que vaya a ocurrir. Según tengo entendido, a pesar de la decisión de la Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia, aún ninguno de los 4 militares que fueron retenidos han recuperado su libertad y tenemos que entender desde el planteamiento jurídico, por supuesto desde la perspectiva también de los familiares, qué es lo que está aconteciendo en referencia a este importante caso. Vean ustedes, hay antecedentes importantes, por ejemplo la derogatoria o la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que de alguna manera muchos creen allana el camino para que este caso en particular, del que muchos dicen, por ejemplo, la Universidad Centroamericana, José Simeón Caña, que ha reaccionado posterior a esta resolución, pues ha dicho de que es una oportunidad muy importante para que casos como este puedan ser juzgados acá en el país. ¿Es esto viable o no? También vamos ahora, por supuesto, a analizarlo. Recordemos además que hay una serie de procesos, habeas corpus desde el léxico jurídico, se le llaman, que tampoco han sido resueltos y que desde la base de la jurisprudencia hay muchos que creen que esa es la salida para poder darle a los que están involucrados jurídicamente una posibilidad de que no enfrenten la justicia. Pero bueno, eso tenemos que entenderlo esta mañana, porque la crítica es hacia la Sala de lo Constitucional y el retraso que ha tenido en resolver estos asuntos, que digo desde el punto de vista de ellos mismos, parece ser que tampoco tienen un plazo fatal para poder decidir estos asuntos. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis, el lunes 22 de agosto del año 2016. Hablemos claro, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, un par de anuncios antes de presentarles a mis invitados esta mañana. Nada más recordarle que puede seguirnos en Twitter, @elinformantex. Es la cuenta que debe seguir. También la cuenta del programa, @TVO Hablemos Claro sin lado al final. Y también, por supuesto, la cuenta de este servidor que está a su absoluta disposición para que puedan mandar sus comentarios. Más adelante vamos a darle lectura a todos y cada uno de ellos, o por lo menos tratar de darle lectura a todos y cada uno de ellos. Infaltable el segmento de opinión ciudadana, 22630023 y 22649179. Único segmento, exclusivo segmento por la mañana. No hay otro programa de esta naturaleza que le permita a usted poder interactuar con nosotros en vivo, en tiempo real. Así que le pido por favor que pues haga un uso racional, un uso muy responsable de esta herramienta que nosotros como entrevista le permitimos a usted. Le invito a que se suscriba en nuestro canal de YouTube, es TVO Hablemos Claro, todo unido, y espacio TVO. Y también, si usted tiene alguna, porque a veces la idea que queremos expresar, pues sobrepasa los 140 caracteres que permite el Twitter, pues también tiene la posibilidad de mandarnos sus comentarios a tvohablemosclaro@gmail.com, que es el correo del programa. Les recuerdo que estamos en 4 canales a nivel nacional, Tigo Digital 23, Tigo Básico 95, Claro TV 74 y Claro TV 24, todo el oriente del país y la zona para centrales de señal abierta, TVO Canal 23, y desde El Salvador para el mundo a través de la www.tvocanal23.com.
elsalvador.com y un abrazo, un saludo en la distancia que nos sintoniza a través de Tele El Salvador en la Unión Americana y Canadá. Muy bien, esta mañana es un gusto para mí poder dar la más cordial de las bienvenidas, para poder permitirme platicar con ellos en lo que en esta hora y un poquito más que nos resta de programa, al licenciado Lisandro Quintanilla, que es abogado penalista y apoderado, por supuesto, de los militares que están involucrados en este proceso judicial en el caso de los sacerdotes jesuitas. Bienvenido, Lisandro. Muchas gracias por la invitación, Josué. Un saludo a todos tus teleaudientes, ¿verdad? Televidentes, perdón. Y bueno, aquí estamos con gusto para evacuar todos los puntos que tú quieras debatir sobre este tema. Con nosotros también Juan Orlando Cepeda, hijo del general del mismo nombre, Juan Orlando Cepeda, y también empresario. Bienvenido, Juan, un gusto saludarte. Josué, muchas gracias. En nombre, pues, a mucha honra y con mucho orgullo lo llevamos. Gracias por el espacio que nos das, gracias por el tiempo que nos estás dando para poder realmente, como dice Lisandro, evacuar muchas, no solo de las interrogantes, sino que evaluar el ámbito, digamos, y el entorno de esta situación que se ha venido dando ya por muchos años, ¿verdad? Y te agradecemos mucho el espacio que nos has dado. Muy bien. Bueno, desde la perspectiva jurídica, Lisandro, se conoce esta decisión, aunque hay muchas dudas en el ambiente en referencia a qué es lo que decidieron los magistrados de la Corte Plena, que si es esta decisión solo beneficia a uno de los involucrados en este caso, o si en realidad la resolución que se discutió en la Corte Plena abarca a los 4 que fueron localizados en aquellos allanamientos simultáneos que se desarrollaron meses atrás. Existe como esa incertidumbre de qué es, ustedes ya imagino a estas alturas han tenido acceso a esa decisión que tomó la Corte Plena y la han estudiado, la han analizado y pues pueden adelantar en este momento criterio en referencia a esa decisión. A ver. Bueno, mira, en primer lugar, creo que para poder entender lo que está pasando en la actualidad, es preciso que hagamos un breve antecedente, no nos vamos a ir hasta los orígenes de este problema, pero un breve antecedente. Antes del 13 de julio, ¿verdad? Para el 14 de julio específicamente, se había convocado a una sesión de Corte Plena y a nosotros no nos cabía la menor duda que en esa sesión de Corte Plena del 14 de julio, del jueves 14 de julio, se iba a conocer el tema, porque como tú comprenderás y la población debe comprender, nosotros hemos estado muy atentos a darle seguimiento a cada una de las sesiones de Corte Plena en donde se tocaba este asunto. Es decir, era de nuestro interés primario. Y creo que un sector de la población también está interesado en que este asunto ya desenlace en el capítulo final. Pero ¿qué aconteció, si te recuerdas? Resulta que todos sabedores desde el inicio de la semana, antes del 14 de julio, que iba a Corte Plena, resulta que el 13 de julio, que es decir miércoles, un día antes de esa sesión de Corte Plena, la Sala de lo Constitucional emite la sentencia declarando inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Mira, ese punto, aunque no quieran admitirlo los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero efectivamente ha tenido una relación, un efecto inmediato en esa sesión de Corte Plena. Tanto es así que la sesión no se llevó a cabo y el único punto en agenda que estaba para ese día era precisamente la extradición de los militares por lo menos de los 4 que están detenidos. Ese es un punto, es un antecedente. ¿Qué provocó esto? Provocó que desde el 14 de julio hasta el martes anterior, que fue 16 de agosto, prácticamente un mes después, resulta que ya se conoció en Corte Plena este tema y obviamente en el 14 de julio habían 3 proyectos, por así decirlo. Uno, que era el que nosotros propugnábamos para que la Corte en pleno decidiera ni siquiera entrar a conocer ese tema, es que no debieron haber entrado a conocer ese punto. Ya había sido tratado en mayo del año 2012 por efectos de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, que es un principio de rango constitucional, tenían que atenerse todos los magistrados a ese precedente y no alterar el orden constitucional que se había hecho. El proyecto 2 era para todos aquellos que estaban propugnando por la extradición de los militares, es decir, sí a la extradición. Y un proyecto 3 que siempre estuvo vinculado
al tema de la amnistía. Que te digo, y dicho sea de paso, no era el argumento medular de la defensa para que se denegara la extradición, como efectivamente ya se hizo, sino que era parte de toda la argumentación jurídica que nosotros hacíamos. Sin embargo, esto que nosotros consideramos desde antes y siempre como parte de los argumentos, ha sido la base central de todo el lobby, de todos aquellos que han querido la extradición de los militares. Desafortunadamente no salió así. Entonces, con este breve antecedente que yo te acabo de hacer, Josué, resulta que ahora podemos entender lo que ha acontecido. Porque hubo un proyecto 3, por así denominarlo, en donde se decía, ok, no los extraditamos, pero, y ahí venían un montón de cosas, pero juzguémoslos aquí, pero apliquemos los efectos de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y eso creo que es lo que ha sido, lo que ha enredado todo el tema. Te cuento para terminar lo siguiente. Ante esta situación, el martes, como un boom, ¿verdad? Como un diapasón, todos supimos que la Corte en pleno había denegado la extradición, pero nada más. Bueno, al menos eso fue lo que circuló mediáticamente. Entonces, en la tarde de ese mismo martes, bueno, comenzamos toda la actividad, los medios consultando con el legítimo interés de dar a conocer a la población un tema de tan trascendental interés y resulta que nosotros también. Es por esa razón, Josué, que al siguiente día, el martes, si te diste cuenta y convocamos a los medios, llegamos al único lugar en donde podían despejarnos las dudas. Porque unos decían, no, solo fue para el coronel Benavides. Otros decían, no, fue para los 3. Otros, no, fue para los 4. Otros dijeron, no, pero hay que juzgarlo. Es decir, había tanta cosa. Nosotros, por esa razón, decidimos acudir el miércoles, ya 17, a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría General. Nos entrevistamos con la Secretaria General de la Corte y nos dijo lo siguiente, que es la única información oficial que tenemos, no documentada hasta este momento, Josué. Es decir, no nos han notificado absolutamente nada. Y como parte interesada, Lisandro, ¿por qué no les han notificado? Porque todavía, aquí te respondo la pregunta. Entonces, la Secretaria General nos informa lo siguiente, de muy buena manera y como es su deber. Uno, efectivamente la decisión de denegar la extradición es para los 4. Para los 4. Para los 4. Es para los 4, no solo para el coronel Benavides, sino que es una decisión para los 4. 2, nos dice, todavía no se ha fundamentado lo que es la resolución. No existe una resolución en este momento. Solo se llevó a cabo una votación y por unanimidad, ¿verdad? Que es una sorpresa para nosotros, por unanimidad se rechaza la petición del juez Eloy Velasco de extraditar a los 4 que están detenidos. Qué bueno. Lo que está sucediendo es que se continúa en la sesión de Corte Plena del jueves ya 18, Josué, y en esa sesión de Corte Plena se va a definir los efectos de esta decisión de denegar la extradición a favor de los 4, ¿verdad? Y en ese detalle, y por eso cuando nosotros salimos de esa reunión y expusimos a todos los medios y les hicimos un atento llamado a la Corte Suprema de Justicia para que no se enreden en ese detalle, Josué, no se enreden en ese detalle, sino que si ya denegaron la extradición, el efecto inmediato solamente es uno, de forma así, inmediata, poner en libertad a las 4 personas que están detenidas. Sí, pero eso no ha ocurrido, Lisandro. Eso no ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Josué? Eso es lo que no ha ocurrido y esa es la pregunta del millón en referencia a que si ya decidieron no extraditarlo, ¿por qué desde tu juicio de valor como abogado apoderado de ellos es que no han sido puestos en libertad? Y solo pongo en perspectiva una cosa que es importante que los amigos entiendan, ¿verdad? Ahora que tú ya nos aclaras que aunque no tienen un documento oficial que les diga, miren, fíjense que no solo es hacia el coronel Benavides el tema de no extradición, sino que para los restantes, porque el coronel Benavides es solamente uno de los 4 que fueron capturados el 5 de febrero de este año, del año 2016, en el procedimiento que realizó la Policía Nacional Civil, en donde también se detuvo a los militares Ramiro Ábalos Vargas, Tomás Arpate Castillo y Ángel Pérez Vázquez, ¿verdad? Hay, por ejemplo, una serie de información que ha trascendido y que tiene que ver con quienes participaron en la decisión que se tomó en Corte Plena, porque la información que salió a la luz es que de acuerdo con el magistrado
Martín Rogel, quien sustituyó al magistrado Sidney Blanco en la votación, el principal argumento para tomar la decisión que lo establece es lo que establece el Tratado de Extradición entre El Salvador y España en su artículo 5, inciso primero, literal A, que señala que si la persona cuya extradición se solicita está siendo objeto de proceso penal o ha sido juzgada o definitivamente absuelta o condenado en la parte requerida por la comisión del delito por el que solicita la extradición. Con el convenio de cooperación que daba lugar a la solicitud de extradición del Reino de España, tiene una disposición que establece que en un caso de que una persona haya sido condenada, se le denegara obligatoriamente la extradición. Ese es el punto medular, es decir, esta ha sido la almendra del asunto por la cual decide la Corte Plena denegar la extradición para estos cuatro es correcto. Militares. Pero vaya, ¿cómo se puede entender? Y aquí va la crítica jurídica, antes de darle la palabra a Juan, porque Juan está involucrado en el tema, lo conoce, pero no sos abogado, ¿verdad, Juan? No, para exactamente. Pero, ¿cómo se puede entender que sacás a la luz el hecho de negar la extradición y no tenés todavía un argumento de resolución para justificar la decisión que has tomado? Ninguno. No existe ninguna razón, Josué, y este es un llamado que haga la Corte, no existe ninguna razón para que estas personas sigan en detención. Es más, señores magistrados, los 15, ojo, pudieran estar incurriendo en un delito de detención ilegal. Un minuto más que está transcurriendo y que estas personas siguen en detención, están en una detención ilegal. ¿Qué es lo que te dice el Código Procesal Penal acerca de la detención preventiva? Hay varias clases de detención preventiva y hay una muy especial y muy particular. Te dice la detención con fines de extradición. Es decir, la Policía Nacional Civil, como lo hizo el 5 de febrero, y tú te recuerdas que David Morales pujaba y propugnaba e incitaba y exhortaba y exigía que la policía ejecutara las órdenes internacionales de captura. Bueno, las ejecutó. ¿Cuál es la finalidad de esas órdenes de detención que fueron ejecutadas, por lo menos en estas 4 personas? Definir la extradición. ¿Se detienen para qué? El Reino de España, en este particular caso, solicitara la extradición conforme al tratado. La única manera de activar la extradición, ¿verdad? Porque la detención era con una condición de causa y efecto. Entonces la causa era la detención para que se produjera la solicitud de extradición. Ya se resolvió y ya se denegó. ¿Cuál es la finalidad de mantenerlos un minuto más en detención a estas personas? No existe. Por eso es que yo afirmo que la Corte debe tener el cuidado, porque probablemente esté incurriendo con esta decisión de mantenerlos en detención, en una detención ilegal. Ahora especulemos, Lisandro, pudiera existir la posibilidad de que no haya algún argumento resolutorio, no hay un documento que diga, bueno, no, solo se ha tomado la decisión de no extraditar, pero tendría que ver con lo que tú dices, es el hecho de que existe un pero. Pudiera existir la posibilidad de que aquí ellos decidan, bueno, no los extraditamos, pero cada uno de ellos tiene que enfrentar la justicia acá en el país. Yo quiero abonar a la Corte y ojalá que los magistrados me estén escuchando. Este humilde servidor tiene un humilde criterio, ¿verdad? Que no necesariamente es el criterio mejor acabado, pero lo hago en apoyo de nuestra legislación y el Código Procesal Penal de 1974, que es la legislación aplicable. Primero, señores magistrados, la competencia de la Corte Suprema de Justicia está determinada en la Constitución, porque solo ustedes pueden decidir sobre la extradición de un ciudadano, de un connacional. Solo es la Corte Suprema de Justicia. Esa competencia se limita única y exclusivamente a 2 cosas: a avalar la detención, como ya lo hicieron ante el Juzgado Primero de Paz, y por eso designaron a la juez Primero de Paz para que sea una juez de garantías en la ejecución de esa detención, y 2, a poner en conocimiento al Reino de España, en este caso, para que hagan la solicitud conforme al plazo del tratado, que fueron 60 días, se cumplió. 3, la única competencia posible, en base a la Constitución y al tratado, es decidir si se vota por la extradición o no se vota por la extradición. Por lo tanto, definir la situación de cada uno de ellos. Por ejemplo, el coronel Benavides fue condenado a 30 años de prisión en 1991. Y estando en pleno recurso de apelación, en el trámite de alzada ante la Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro, se emite la ley de amnistía, que ha sido declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. No puede la Corte
ojo con esto, no puede la Corte Suprema de Justicia, primero, mantener en detención a los otros 3 por la situación muy particular del coronel Benavides. Y segundo, en relación a la situación particular del coronel Benavides, señores magistrados de la Corte, ustedes saben perfectamente bien que no es los efectos de esta declaratoria de inconstitucionalidad, tiene 2 discusiones. Uno, no se puede aplicar retroactivamente. Aunque la sentencia lo diga, aquí hay en cada caso en concreto que discutir si eso es aplicable o no retroactivamente, porque el artículo 21 de la Constitución establece que las leyes solo pueden tener efecto retroactivo, con mucha más razón cuando la sala se convierte en legislador negativo, es decir, que niega la existencia y anula una legislación en particular, con mucha más razón esta declaratoria de inconstitucionalidad no puede tener efecto retroactivo, solo en los casos que le favorezca al delincuente y en materia de orden público. Y aún ahí la Corte tiene que determinar esa competencia. De manera que, si lo que está retrasando el tema para los otros 3 es la situación particular del coronel Benavides, señores magistrados de la Corte, no tienen por qué entrar en esa discusión. Su competencia únicamente llega para extraditar o no extraditar a estas personas. Ya ordenaron, ya decidieron y ya votaron de que no son extraditables. Entonces, lo que viene ahorita es, de lo que está dentro de su competencia, es ponerlos en inmediata libertad. ¿El coronel Benavides ha sido condenado? Señores, eso no opera automáticamente. Primero, la Cámara Primera de lo Penal tiene que revocar un sobreseimiento definitivo como efecto de esa declaratoria de inconstitucionalidad. Y aún allí hay que mostrarse parte y hay que discutir los efectos de esa sentencia. Segundo, solo es la Cámara la competente para poder reiniciar ese procedimiento. De manera que la Corte Suprema de Justicia, en el caso particular de estas personas, del coronel Benavides, no tiene ninguna competencia. Su mandato es, decidimos no extraditar, ok, tenemos que ponerlos en inmediata libertad. Y te voy a poner un ejemplo. Si estuviéramos en una vista pública por homicidio, y Juan, discúlpame el ejemplo, fuera mi cliente y que está acusado injustamente de ese homicidio, y el tribunal de sentencia, y cualquier juez de sentencia que me está escuchando no me dejará mentir con lo que yo estoy diciendo, cualquier tribunal de sentencia, después de escuchado la prueba, analizada la prueba, escuchado los alegatos de las partes, decide y dice, no, yo encuentro inocente, sigue siendo inocente Juan Orlando Cepeda y lo absuelvo de todos los cargos que le está formulando la Fiscalía. Y ha estado en detención 2 años porque duró el proceso 2 años. ¿Qué crees que hace ese juez después del juicio? Lo pone en inmediata libertad. Porque la detención tenía por finalidad precisamente llegar hasta ese momento. Hasta ese momento. Lo pone en inmediata libertad. No espera a tener redactado el documento, a notificarle a las partes. Eso puede ser después. Eso de hecho está regulado que es después. Si ahí, en esa situación de nuestra legislación interna, ya se resolvió el tema de que la libertad del imputado deviene de forma inmediata una vez producida, determinada la causa que la merita, como es en este caso la extradición, la Corte Suprema de Justicia no tiene otra alternativa más que ordenar la inmediata libertad de las 4 personas. Aguantame la peña ahí. Dale. Juan, desde el punto de vista un poco más emocional, un poco más emotivo de ese vínculo, obviamente, tuyo con tu padre, ¿cómo ha sido todo este proceso? Tu papá fue uno de los que no pudo ser localizado. Obviamente yo sé que tú has dicho hasta la saciedad que tu papá está en libertad, que tu papá es libre. Así es. Pero de lo que tú dices a la realidad, pues hay una cosa pero bien clara, y es el hecho de que pues él está desaparecido, lo vamos a decir de esa manera. Yo te voy a reafirmar algo. Él sigue y es libre, simple y sencillamente por muchas razones que respaldan esa afirmación que damos. No solo mi padre, es libre porque todavía, aunque las leyes y las interpretaciones y las sentencias muchas veces nosotros las percibimos que han sido manipuladas, él es libre de conciencia, él lo ha expresado, él es libre de cargo, él es libre porque se siente libre y él no va a acarrear
ningún pesar, ninguna pena, ninguna culpa de ninguna otra persona. Por eso es libre. Siento que todo esto... No se está escondiendo. Mira, yo no te puedo decir que se esté escondiendo o no esté escondiendo. Lo que te estoy diciendo es que es una persona que está libre. Lo que nosotros interpretamos de todo esto, porque esto tiene muchas aristas, pongámoslo desde el ámbito nacional e internacional. Primero, esto ha sido una función mercantilista de lo que son mercenarios jurídicos, que actúan dentro de lo que es la industria de los derechos humanos. ¿A quiénes te refieres, Juan? Para lucrarse. Mira, aquí comencemos por la parte del procurador, ¿verdad? David Morales. Bueno, ya no procurador. Estamos ex procurador David Morales y aspirante de nuevo a procurador. Eso sí, David Morales, Morales, reelección, sí. ¿Verdad? Que esperamos que los señores de la Asamblea razonen muy bien el actuar de este señor. Estoy hablando también de los organismos ONGs como la Center for Accountability of Justice, el CAJ, ¿verdad? De Almudena Bernabéu, que se ha convertido en una casa militares profesional. Ella ha hecho su vida y su estatus económico lo ha ganado a través de andar levantando muertos y enterrando vivos. Eso es lo que hace esta señora. Y no olvidemos la parte de lo que son los jesuitas. Realmente esto se ha convertido en una venganza de los jesuitas, ¿verdad? Yo no estoy hablando de todos los padres, porque sí le tengo mucho respeto a algunos de ellos, pero sí de algunos que están ensañados con ese antimilitarismo que llevan dentro de su sangre. Y han aprovechado esta situación para martirizar a esta gente. Ellos, acordate, estábamos en un esquema de guerra, en una situación a donde abiertamente y claramente ellos se identificaban y eran partícipes de la guerra. Eso no lo podemos esconder, mucha gente y toda gente lo sabía. Hay fotos incluso ahí del padre John Cortina levantando un AK-47. ¿Qué interpretas con eso? Esta gente estaba directamente involucrada dentro del conflicto con una de las partes. Pero nosotros a nivel personal, mira, esto es, y no canso de decirlo, es desgastante. Es desgastante, ¿por qué? A nivel moral, no solo para nuestros padres, sino que para las familias, es duro. A nivel económico, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, no solo de la familia del coronel Benavides, que tuvo la señora que cerrar su única fuente de ingreso que tenían con el coronel. Ellos hacían uniformes. Y dicho sea de paso, el gobierno no les ha pagado, no les pagó, y parte de eso fue el por qué se cerró esa empresa. Pero también ella ya no podía manejar la situación y concentrarse en su negocio. ¿Por qué? Por el estrés y la tensión que le está generando esto. No hablemos de las otras familias del señor Zárpate Castillo y el resto de oficiales. Zárpate Castillo y Ángel Pérez Vázquez. Así es. Y Ramiro Vargas. Así es. Mira, en contexto de lo que tú dices, porque la decisión de la Corte Plena provocó, Juan, una reacción de la Compañía de Jesús, representada en Andreu Oliva, el padre Andreu Oliva, quien es rector actualmente de la Universidad Centroamericana José de Simón Caña, y del recientemente nombrado como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el padre José María Tojeira. ¿Qué fue lo que dijo en esa intervención pública que tuvieron ambos? Dijo Tojeira que era poco seria la Corte Suprema de Justicia porque primero tomó la decisión y luego lo van a discutir. Estamos hablando de lo mismo, pero en términos diferentes. Los fundamentos jurídicos que los llevaron a rechazar la petición de extradición de los militares del caso jesuita por parte de España. Además, Tojeira dice que la Sala de lo Constitucional está violando los derechos de los 4 militares que se encuentran detenidos porque han pasado varios meses y aún no han resuelto los recursos de habeas corpus que han presentado los abogados defensores. No se puede parar un habeas corpus, es lo que dijo. Pero vean, yo pensaría que el padre Tojeira habla de que no se puede parar un habeas corpus porque confía que los habeas corpus que ustedes han presentado pudieran ser rechazados o denegados. Mira, yo te quería nada más darte una explicación así un poco de la percepción mía, y te reitero, no soy abogado. Sí, claro. Básicamente, mira, yo creo que tiene mucha razón el padre Tojeira, es una persona muy inteligente,
muy capaz, increíblemente bueno para muchas cosas y muy bueno para otras que no son tan buenas, ¿verdad? Y yo te digo, estas declaraciones, mira, si los habeas corpus se presentaron en febrero, el segundo, el preventivo, El 8 de febrero. del 8 de febrero y el anterior el 21 de enero. Casi que fue Entonces, inmediatamente después de la detención. antes y 3 días después. después. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, ¿cómo te pones tú, qué razonamiento ocupa la Sala de lo Constitucional para ni siquiera aceptar o admitir esos habeas corpus? Ahí tiene toda la razón el señor Tojeira, ¿verdad? Pero detrás de esto, mira, a mí no me cabe duda, con todo el contexto que se ha dado, a mí me da un poco mala espina el hecho de que después de, ¿cuántos? 6, 7 meses de la sala estar o la corte estar discutiendo este famoso tema, 3 o 4 elementos internamente en férrea oposición a que la gente quedara acá y solicitara la extradición por 1001 maneras, de un día para otro dicen, no, somos los 15 y nos ponemos de acuerdo y no se van. A mí me da algo de, huele mal, el hecho de que se hayan puesto de un día para otro los 15 totalmente de acuerdo. Quizás Ojo, hay alguna teníamos negociación. información, inclusive los medios de comunicación, que dentro de la Corte Plena habían diferencias. Claro. Diferencias en el Por supuesto. entendimiento de cómo se le debía dar el tratamiento al tema de la solicitud de extradición. Y bueno, la sorpresa fue que todos se pusieron de acuerdo para denegarla. Claro. Es que mira, ya es un elemento repetitivo. La primera fue, no, cada vez que iban a discutir el tema, pum, saltaba un magistrado con una cosa nueva, pum, saltó otro magistrado con otra cosa nueva, pum, saltó el otro magistrado que es Rodolfo González. No, miren, ya vamos a resolver, como no vamos a extraditar, pues yo quiero abonar algunos elementos. Lo que hizo es comprar tiempo. Lo que están haciendo estos tipos es comprar tiempo. ¿Para qué? Eso es lo que queremos saber. O sea, ahí se levanta nuestra sospecha de que alguna negociación interna han tenido, no sé en base a qué, o por qué, o para qué. Cuando ya declaran que esta gente no es extraditable, el qué es lo que tienen que discutir o qué es lo que quieren hacer, ya sea con estas 4 personas, o con uno que puede ser mi coronel Benavides, o con el resto de las 13 personas que están afuera y no han sido detenidos. Ahora, yo pregunto, Lisandro, y bueno, la petición de extradición, sácame de la ignorancia, es muy particular para cada uno del que está siendo requerido, ¿verdad? Es personal. Es Y personal. entonces el tratamiento que se le debe dar en la Corte Plena debe de ser analizando cada una de las peticiones de extradición. Es correcto. Y es eso no personal. podría ser un poco la Sí, pero, intención de pero- dilación. Sí, pero si tú ves la situación particular de cada uno de ellos, en cada uno de ellos, porque así lo establece la Corte por procedimiento y la ley orgánica judicial, que es personal cómo se va a tratar cada expediente en la Corte, ¿verdad? Lo mismo sucedió en el 2011. Teníamos 13 expedientes por los 13 militares que fueron requeridos, a excepción de Ángel Pérez Vázquez. Entonces, en esta situación, la única situación particular es la del coronel Benavides y la de Ángel Pérez Vázquez. Pero ¿cuál es la situación particular de Ángel Pérez Vázquez? Que en el 2011 no fue requerido en la extradición, hoy sí. Esas cosas solo se ponen en 3 líneas, ¿no? O sea, eso no le cambia nada. Y la situación del coronel Benavides, como yo te lo insisto en esto, ya está resuelta en el sentido de que si se le ha denegado la extradición, no tiene más que hacer la Corte más que ponerlo en libertad. Otra discusión será los efectos de la declaratoria de la ley de amnistía. Nos vamos a ir a la pausa, Juan y doctor Quintanilla, pero vamos a ir a la pausa porque a mí, miren, de verdad a mí me cuesta, yo no soy abogado tampoco, Claro. y ni quiero, Sí. y ni quiero, pero yo quiero decirles una cosa, a mí me cuesta, si a mí como persona no letrada en el Sí. tema de la jurisprudencia, Sí. digo yo, pero y en la Sala de lo Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia, que no se supone está la crema innata de la jurisprudencia en El Salvador, pues. O sea, yo Los digo, juristas más preciados, ¿no? y ellos ignoran, yo dejo planteado este escenario, y ellos ignoran todas estas presuntas, porque lo voy a llamar así, presuntas arbitrariedades que ustedes están advirtiendo esta mañana. No los ignoran. Entonces, Creo que- lo vamos a ok. responder cuando regresamos de la pausa, porque creo que es importante
y todavía profundizar más en un tema en particular. No solo el hecho que que sale a la luz pública una decisión de no extraditar a los 4 militares, pero no hay una resolución, la están todavía redactando. Yo no sé si eso es correcto, ética y moralmente hablando, y hasta jurídicamente hablando, no sé si esto es. Pero el otro punto es profundizar aún más en un tema en particular. Vaya, los habeas corpus no tienen un plazo fatal para ser resueltos. Tienen que ser resueltos inmediatamente, dice la ley de procedimientos constitucionales. Pero no pone plazo, Lisandro. No, y de los 3 procedimientos constitucionales es el más expedito, porque lo que se pretende es restaurar o proteger el derecho de libertad de una persona. Ajá, pero vaya, como no hay un plazo, entonces, y tú hablas de los procedimientos... la ley de procedimientos constitucionales. Entonces, pero tampoco están incurriendo en una falta. En un retardamiento de justicia. Bien, totalmente. Lo analizamos, lo profundizamos. Bien, okay. Les explico, por favor, están llegando comentarios ya @ el informante X, los vamos a leer todos y cada uno de ellos, también más adelante el segmento de opinión ciudadana. Y les recuerdo nada más, por favor, y ahí va a aparecer en su parte inferior de su aparato televisión, dice que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero, porque Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Y un breve resumen de la entrevista usted lo encuentra de martes a sábado con una fotografía. Me encanta esta alianza porque este es un periódico de amplia circulación a nivel nacional y además de una gran aceptación en los sectores populares de nuestro país. Así que muy, pero muy agradecido con la dirección del periódico Michero y esta alianza que tenemos con Televisión Oriental, exclusivamente con el programa Hablemos Claro, TVO Canal 23. Pausa comercial muy rápida, regresamos. No estamos riendo de verdad de la discusión que estábamos teniendo, es de otra cosa, pero no se las podemos contar al aire. Bueno, veamos, Lisandro. Sí. Yo digo, conociendo la conformación que tiene la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional principalmente, y advirtiendo ustedes que se están cometiendo una serie de arbitrariedades contra estas personas, contra sus defendidos, quiero entender por qué no hay como una auditoría, como un tamiz que diga, bueno, miren, no se pueden seguir cometiendo estas arbitrariedades, son cuestiones de garantías procesales para cada una de las personas que puedo ser yo, que puede ser cualquiera de los que estamos aquí, que entre en una dinámica de un proceso, pero a pesar de estar siendo acusado de algo, tiene garantías. Si es que aquí estamos de nuevo en el problema, en uno de los problemas eternos existenciales, ¿verdad? Que tú sabes que desde la filosofía se plantea. Y se preguntaban los romanos, bueno, ¿y quién cuida a los guardianes? ¿Verdad? ¿Quién cuida a los guardianes? Sí. O sea, es un problema complicado. Mira, la Sala de lo Constitucional no ignora perfectamente que esa sentencia de inconstitucionalidad tiene una grave censura. Y tiene una grave censura en 2 aspectos. Uno, en la conformación de la Corte, porque uno de los magistrados, específicamente Edward Sidney Blanco, a mi juicio no debió haber concurrido con su voto. No aceptaron su excusa. Porque el resto de magistrados le dijeron, no hay ninguna razón para que te excuses, conoce del procedimiento y emite con tu voto la sentencia. Pero está el fuero interno, Josué, está el fuero interno, aquello que a mí me dice, esto no es ético. Yo he sido acusador particular en este caso, he sido testigo de cargo allá en la Audiencia Nacional Española y en base a mi testimonio se les ha decretado la detención internacional a estas personas. Y si yo voto por la inconstitucionalidad de esta ley, que es uno de los argumentos de la defensa, creo que estaría yo violentando mi ética, mi probidad procesal, etc. Ese es un defecto, pero ¿cómo hacemos para controlarlo? La Fiscalía General de la República perfectamente pudiera. Entiendo que se excusó,
Sidney Blanco, Sí. en primer momento. Sí. Y después esos mismos compañeros mandan a llamarlo. Sí, pero por eso te digo, tengo mi fuero interno. Ese fuero interno que a mí me dice, yo, Edward Sidney Blanco, no puedo hacer esto. Si soy un paladín de la justicia, porque eso es lo que son, paladines de la justicia constitucional, el tribunal más importante y más serio que debe haber en este país. Por eso tiene razón el padre Tojeira de decir, en cierto modo, que no son serios en sus posiciones. Si la queja de él es tanto esfuerzo que hicimos con esa sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía para que salgan con esto, afortunadamente para nosotros. Pero lo que te quiero decir es, desde el punto de vista de la sala, esa sentencia es censurable a través de estos criterios. Ahora veamos la actuación de la Corte Suprema en pleno. Esa sentencia obviamente ha tenido efectos acá. Y mira, en la Corte se supone, y así lo establece la Constitución, debe estar representada todas las corrientes de pensamiento del país. Por eso es que tú ves que en la Asamblea Legislativa, en la Corrientes Comisión de Especial, pensamiento de qué tipo, pero no ideológicas, ¿verdad? ¿Cómo no? Pueden ser ideológicas. Pueden ser ideológicas. Si el pensamiento, mira, el pensamiento es ideológico. Claro, hombre. pero pensamiento debería estar descontaminada la jurisprudencia salvadoreña, sobre todo en esa, bueno, en todo, mire, ellos mismos lo han dicho, todo aquel que tiene en sus manos el tomar decisiones jurídicas, es un juez, pues, Claro. de la República, no puede tener una afiliación política partidaria, Claro. para no contaminar sus decisiones. Claro. Eso es lo que ellos han dicho en algunas Claro, pero resoluciones. mira, o sea, hay grandes líneas de pensamiento. Tenemos pensamiento de izquierda y de derecha. Tenemos pensamientos liberales y conservadores. Tenemos pensamientos que se denominan progresistas y tenemos pensamientos republicanos. Tenemos pensamientos que van por la supremacía de las libertades y tenemos pensamientos que van por todo lo contrario. Es decir, todo eso está representado en la Corte definitivamente y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Intelectuales y algunos menos intelectuales, pero ahí están. Y esto se refleja en cada decisión. Miren el caso jesuita, cuáles son los pensamientos que se han encontrado como choque de trenes. Aquellos que dicen, no hombre, mira, extraditar a los militares implicaría una serie de situaciones, aparte del artículo 5 del Tratado Bilateral de Extradición. Pero yo te garantizo que dentro de esas discusiones, bueno, ya las vimos unas que se filtraron en el Faro, hay mucho de esta corriente de pensamiento que fluye en estas discusiones. Por lo tanto, en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ya una vez tomada esta decisión, todos estos pensamientos deben de volver a su lugar, hacer un ejercicio de volver a su lugar todas las exacerbaciones y los pensamientos. Y ya de cara a la decisión adoptada, emitir los efectos que tiene. Mira, yo lo dije en una radio hace poco. Yo lo comparo con la siguiente situación, Josué. Mataron al tigre y hoy le tienen miedo al cuero los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es eso? Por Dios, o sea, ¿cómo es eso? Ya tomaron la decisión de no extraditar. ¿Por qué tienen que estarse enredando en los detalles? Simplemente pónganlos en libertad y tárdense el tiempo que quieran en cada quien fundamentar. Yo tengo entendido, por la naturaleza propia de estas discusiones, Josué, que habrá magistrados que van a razonar su voto concurrente, por supuesto, porque yo creo que ahí se hicieron varias discusiones. Eso, ¿cuánto va a tardar en la redacción de un voto concurrente? Va a tardar, te garantizo que vamos a llegar a octubre y todavía no está resuelto esta situación de los votos concurrentes, que van a ser razonados. Yo ya me imagino al licenciado González redactando su voto, al doctor González. Ya me imagino a los demás concurriendo con su voto, porque se pusieron de acuerdo exactamente en los 15 votos para denegar la extradición, pero van a haber argumentos encontrados acá. Entonces, ¿cómo funciona la Corte Suprema de Justicia en esta clase de situaciones? Se enredan en los detalles. No se enreden en los detalles. Ya todo ese tema de fundamentación de cada uno de sus votos y de sus posiciones puede ser resuelto en el transcurso del tiempo. Juan, es importante decir una cosa, y en el afán de ser justos y balanceados, es probable también que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia consideren que ustedes, la defensa, y ustedes, los familiares que han presentado esta serie de recursos, no tienen la razón, y que por eso no les asisten los mecanismos que ustedes han presentado. Pero mira, yo realmente... Eso es una sencilla interpretación que yo hago. Bueno, no es porque no tienen la razón ustedes,
es sencillo de pensarlo de Sí, esa manera. Eso te dice mucho de lo que está pasando. Pues, o sea, existen las leyes, existe la Constitución, existe el tratado. Y si nos vamos por eso, uno que no es abogado y algo ha leído, realmente lo que te otorga a ti la razón es esas mismas leyes, esos mismos tratados y esa Constitución que te protege. Entonces, a mí lo que me da realmente es que la Corte es un ente eminentemente político. Se toman decisiones políticas que afectan a la nación, al país en sí y a los individuos, a nosotros como ciudadanos. Entonces, tú te pones a pensar bajo qué criterio, si nos vamos a la cuestión de lo que son los habeas corpus, esta gente no ha ni siquiera admitido esos habeas corpus. ¿Qué es lo que te dice eso? Cuando es prioritario, pues, es establecido, hay una retardación de justicia. ¿Por qué lo están haciendo? Que ellos lo expliquen. Ellos tienen la obligación de explicarnos a nosotros, ellos son servidores públicos, a nosotros nos tienen que explicar por qué están haciendo eso. Segundo, que nos expliquen, si ya dijeron que no los iban a extraditar, ¿por qué no los han puesto en libertad? Sí, que es ¿Por qué? Entonces que ellos vengan a explicar eso. Yo no te lo puedo responder. Ellos son los que tienen el traje puesto y que nosotros les estamos pagando. ¿Para qué? Para que nos solucionen. Entonces, que vengan con razonamientos reales. Mira, a mí no me cabe duda que esta situación está sirviendo de plataforma para crear nuevos mártires. Porque estos señores, exclusivamente los de la sala, se están automartirizando. Lo que andan buscando, eso me huele a mí, no te estoy diciendo que eso es. Aquí, cuando se les termine el periodo, yo dudo que alguien les quiera dar trabajo. Andan buscando a ver cómo salen para algún organismo internacional, alguna ONG, así como uno de los magistrados, Florentín Meléndez, que ya salió que siente y teme por su vida. Pues él básicamente está viendo qué plataforma ocupa para salir para otro país. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí a saber quién le va a dar trabajo. O lo que están buscando es que los destituyan o busquen un antejuicio y salir como nosotros nos quitaron por estar defendiendo los intereses del país. Pues no hay que darles el gusto. Tienen que ser ellos responsables y consecuentes con sus sentencias y su razonamiento. Bueno, yo decía que no hay un plazo fatal para poder decidir sobre un habeas corpus, pero para que los amigos televidentes esta mañana entiendan, un habeas corpus es simple y sencillamente revisar. Un habeas corpus, Josué, es aquel derecho que tiene todo ciudadano en base al artículo 12 de la Constitución, que cuando esté restringida su libertad ilegalmente o tenga la amenaza de ser restringido ilegalmente, ¿verdad? Acuda a la Sala de lo Constitucional para que la Sala de lo Constitucional de forma inmediata ordene que se exhiba el cuerpo. Exhibición personal es un resabio del derecho antiguo, ¿verdad? Que es que lo exhiban a la persona para verificar que no está desaparecido y que la autoridad que lo tiene bajo su detención o restricción es de las razones por las cuales los tiene. Obviamente esto ha evolucionado a tal forma de que los supuestos van desde un niño que no lo dejan salir de su casa para ir a jugar, ¿verdad? O en una residencial que no te dejan entrar a tu propia residencia porque te exigen esto y lo otro y tú eres el propietario de la residencia, hasta órdenes internacionales de captura como la que estamos viendo en este caso. Imagínate tú que conforme a la ley de procedimientos constitucionales, es el procedimiento constitucional más rápido, más expedito. En otras palabras, el habeas corpus es una especie de amparo que le estamos solicitando a la sala de que ampare en el derecho de libertad específicamente a estas personas porque esa amenaza de ser detenido es ilegal. Ahora, que puede ser aceptado o puede ser rechazado. Que puede ser aceptado o puede ser rechazado. Y aquí te vengo yo a lo siguiente. Mira, la ley de procedimientos constitucionales no te exige una técnica jurídica para plantear la solicitud. Es más, la ley de procedimientos constitucionales, por lo expedito del procedimiento, porque la libertad no tiene tiempo para ser protegida, te dice que hasta por telegrama, fíjate bien, antes no existían correos electrónicos, ni los medios de comunicación que ahora tenemos. La ley de procedimientos constitucionales es de los años 60 para acá. Entonces te decía,
por telegrama, se puede pedir a la corte, a la sala, perdón, que te proteja tu libertad. ¿Qué puedes fundamentar en un telegrama? No puedes fundamentar nada. Lo único que tenés que decirle, señores, estoy privado de mi libertad, por favor, vengan a verificar si esto es legal o no. Hasta mucho te estoy diciendo en los caracteres de un telegrama. Pero en una solicitud de habeas corpus, obviamente, no hay una técnica jurídica que se deba de respetar. Es un procedimiento normal. Pero sin embargo, por ser abogado, tratamos de hacerlo. Pero tú dices bien, una cosa es que nosotros tengamos el derecho de petición y otra cosa es que la sala, visto el argumento, nos pueda o no nos pueda dar la razón. Como ya lo hizo en anteriores ocasiones. De manera que no tenemos ninguna garantía de que esto suceda así. Sin embargo, nosotros sí creemos que en este caso ya fueron admitidas ya están tramitándose. ¿Por qué lo digo? Porque en una ocasión escuché, creo que al doctor González, si la memoria no me falla, que él habló incluso de que los procedimientos van avanzando a tal grado que ya se nombraron jueces ejecutores. Eso significa que las solicitudes de habeas corpus ya fueron admitidas y se están tramitando, Josué. Si eso es así, que esperamos nosotros que sea así, porque no nos han notificado lo contrario, nosotros le pedimos a la Sala de lo Constitucional que retome estos argumentos de la Corte Suprema de Justicia en pleno y los aplique a la situación particular del resto de personas que no están detenidas, pero que sí están amenazados en su libertad por esa orden internacional de captura. Si la finalidad de esa orden es la extradición y para los que están detenidos ya se denegó, entonces hay un adagio jurídico que dice, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Es decir, ellos también en la sala deben disponer, ponerlos en libertad, ordenar el cese de esta persecución. Mira, Juan te decía de que ellos son libres. ¿Te acuerdas de Pablo Escobar? Que se organizó un grupo que se llamaban los Pepes, que decían los perseguidos por Pablo Escobar. Yo quiero decirte que mis clientes, el resto, son los Pepe, con V al final, los perseguidos por Eloy Velasco, ¿verdad? El juez de español. O los Pepos, si quieres, los perseguidos por los jesuitas. Mira, los perseguidos, ¿verdad? Por Eloy Velasco, ya esa persecución ya no tiene razón de ser. Es totalmente ilegal, ¿verdad? Y la sala lo que tiene que hacer es retomar estos argumentos de la Corte Suprema y resolverlos en los habeas corpus. Lo que no ha ocurrido. No ha ocurrido porque a pesar todavía de existir antecedentes jurisprudenciales en referencia al tema, lo que tú ya dices, 2012 creo que fue el último en donde se rechazó la extradición, cuando los militares, estos mismos que están siendo involucrados y para los cuales hay una difusión roja internacional de localización y captura, se presentaron a las instalaciones de la Guardia Nacional para poder ahí resguardarse, a esperar que se tomara una decisión y se rechaza. Pero bueno, hoy no se toma en cuenta eso. ¿No? Sino que te vas a partir de cero y decís, no, a pesar de ese antecedente, vamos a entrar a conocerlo nuevamente. No, es uno de los argumentos, el más importante. Así es. A la Sala de lo Constitucional se le ha dicho, todas estas personas, estos PPs, es decir, los perseguidos por Eloy Velasco, estas personas que están siendo perseguidos ilegítimamente, ya lo fueron en el año 2011 y 2012. Y la Corte Suprema de Justicia dijo, no son extraditables. Esa es seguridad jurídica, señores. Eso es seguridad jurídica. No se puede seguir sosteniendo esto. En la Corte Suprema de Justicia, amén de estos argumentos, también se plasmaron otros. Al final denegaron la extradición para los 4. Así que estos argumentos de acá, más los que están planteados en las solicitudes de habeas corpus, dentro de los cuales está que ya no pueden estar persiguiendo doblemente a estas personas por los mismos hechos, la sala debe continuar. Y uno más importante, Josué, uno más importante, que está relacionado con el artículo 28 del principio de reciprocidad en materia de extradición. España tiene una ley de extradición pasiva y en esa ley de extradición pasiva hay un artículo que te dice, denegada una vez la solicitud de extradición en contra de un español, eso es asunto juzgado. Sí, muy bien. Vamos a la pausa, a la 2:00 de la mañana. Es de entender que si solo se logra el pasado mes de febrero, caballeros, la localización y captura de 4, se activó la petición de extradición porque eso es el procedimiento para estos 4 y no para el restante grupo que no fue localizado. Correcto. Vale. Pero
cuál debe ser el tratamiento que se le debe dar al restante grupo, que es el mayoritario, porque algunos dicen, bueno, no, es que para esto el tratamiento tiene que ser diferente. Entonces, si querías agregar algo, Juan, a eso, porque voy a irme a la pausa. Y lo otro es, fíjense, se ha hablado tanto, pero hasta la saciedad, y mucha gente ha puesto en perspectiva eso. Yo quiero que lo dejemos claro en el sentido de que la base de España, de los jesuitas, de personas como Almudena Bernabeu, es que el proceso judicial al que se vieron sometidos estas personas allá en el momento en que ocurrieron los hechos fue viciado, y que no fue un verdadero juicio, y que en realidad no puede eso ser visto como un acto per se de justicia, sino que por eso es que debe entrarse al conocimiento. Entonces, pensando en todo lo que está ocurriendo, ustedes ven al horizonte la posibilidad de que estas personas hagan nueva cuenta, porque parece ser que todos los elementos están configurados para una cosa como el hecho de ser sentados en el banquillo de los acusados a nueva cuenta, porque se declara inconstitucional la ley de amnistía, y eso los deja desprotegidos de alguna manera. Y también bueno, se toma esta decisión de la cual aún no se conoce una resolución en firme. O sea, está la incógnita de decir, no los vamos a extraditar, pero ¿qué va a pasar? ¿O sobre la base de qué es lo que se va a hacer? ¿Querías agregar algo antes de eso? No, es prácticamente en ese sentido. Definitivamente tú decías que qué va a pasar con esas personas que todavía no han sido capturadas, y que al mismo tiempo cuál es el escenario en que ellos se podían encontrar. Primero, pues esperaríamos realmente que si en esa sentencia de estas 4 personas, por la misma causa y las mismas personas, tendría que haber algún tipo, aunque jurídicamente dicen que no hay, pero hay un tipo de vinculación. Si no estamos extraditando en este caso, prácticamente el resto tampoco son extraditables. Eso es lo primero. Segundo, hay que tomar en consideración de que lo que dicen que el juicio fue nulo, ¿verdad? Acá, ¿a dónde están los papeles? ¿A dónde está el procedimiento realizado en el cual se ha invalidado ese juicio? ¿Verdad? Si aquí lo que hay es una persecución política, eso es lo que está pasando. ¿Qué queremos nosotros? Que realmente esto se resuelva de una vez por todas. ¿Cómo? Me está pidiendo la pausa, pero ¿cómo se puede resolver de una vez por todas una situación como esta, que se creyó que en el 2012, con la decisión que tomó aquella Corte de Suprema Justicia, ya se había tomado una decisión para cerrar esto en firme? Estamos viendo en pantalla, y se las comparto, esta información en desarrollo. Es el doble homicidio en calle Antigua, Zacatecoluca. Precisamente es un procedimiento que en este momento está haciendo la Policía Nacional Civil, y ahí se ve ya acordonado. Calle Antigua a Zacatecoluca, kilómetro 26. Entonces, tome las precauciones del caso por si usted va hacia la zona paracentral del país. Por la calle Antigua hay dificultades. Y otra información que está en este momento de desarrollo es que hay entre 4 o 5 personas muertas en Cantón Palacio, kilómetro 40 de San Rafael Cedro, Cuscatlán. Aparentemente se trata de miembros de grupos criminales, de pandillas. No se conocen las circunstancias en las que fueron estas personas, en las que resultaron estas personas fallecidas todavía, y seguiremos profundizando un poco y conocer de qué se trata esta escena para darle la información antes que finalicemos con la entrevista. Eso es lo que quería compartirle. Vamos a la pausa comercial, prepare su teléfono, vamos al segmento de Opinión Ciudadana también, unos minutitos nada más para evacuar algún par de inquietudes que tenemos en referencia al caso que estamos tratando esta mañana de lunes, 22 de agosto, en la entrevista Hablemos Claro para iniciar la semana. Regresamos, una pausa muy corta. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios.
vamos a la recta final en la entrevista, hablemos claro, este lunes 22 de agosto del año 2016. Lisandro, lo dejamos planteado, Sí. El futuro, sobre los elementos que están sobre la mesa, el futuro de lo que pueda acontecer cuando ya hay un antecedente que se suponía podía este caso cerrarlo definitivamente, pero no. Y en este caso en particular, la señora esta, Almudena Bernabeu, fue quien, y el juez Eloy Velasco quienes advirtieron, no, hay cambio de corte, pues podría existir también un cambio de criterio jurisprudencial en referencia al caso, y eso es lo que abrió la solicitud de la localización y la difusión roja en contra de las personas involucradas en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Yo lo he dicho ya la semana pasada, recién ocurrido este evento, he dicho lo siguiente: tienen que cambiar el discurso ya con ese tema de que hubo cosa juzgada fraudulenta, Josué. Tienen que cambiar ese discurso, porque la decisión de la Corte en Pleno ha sido un mensaje para todos aquellos que dicen eso, para Eloy Velasco, para los que declararon como testigos allá en la Audiencia Nacional Española sobre que aquí hubo un juicio irregular, un juicio nulo, un juicio fraudulento. La Corte Suprema de Justicia, a través de los 15 magistrados, unánimemente, le han dicho al mundo y a todas estas personas, y localmente, de que eso no es cierto. Basar la negativa de la extradición en base al artículo 5 del tratado significa reconocer que fueron juzgados, algunos condenados, otros absueltos, y eso significa respeto a nuestra soberanía, a nuestra legislación y a nuestros procedimientos, a nuestra jurisdicción. De manera que ese argumento, que ha sido sostenido por muchos, ya se les cae por completo ese argumento. No existe ese argumento. Y esto también debe ser retomado en la sala de lo constitucional. ¿Qué viene ahora? Es la gran pregunta. Bueno, primero, en relación a los 13 que están en los PPEPs, es decir, los perseguidos por Eloy Velasco, injustamente deben ser resuelta su situación a través de los habeas corpus de la sala de lo constitucional. ¿Qué va a pasar cuando ya todo esto esté debidamente resuelto? ¿Qué va a suceder? Tenemos un problema, y un problema bien serio del país, y el país tiene que poner su mejor empeño a través de los mejores juristas, a través de los mejores estadistas y políticos que representen dos cosas importantes: la pacificación del país, y ni modos, con la sentencia de inconstitucionalidad, hoy se quiere crear una legislación de transición. Transicional, Josué, después de 27 años, no sé qué tanta transición estemos hablando, ¿verdad? Ni en la Revolución Francesa, en menos tiempo, tuviste vos muchas cosas. La época del terror de Robespierre, que se aguillotinó a medio mundo, ¿verdad? Incluso el mismo Robespierre, su cabeza cayó en la guillotina después de haber ordenado ¿cómo se llama? La decapitación de muchos de sus adversarios políticos. Un retorno, ¿verdad?, al directorio. Luego la época del emperador Napoleón, y por último regresa al Luis XVIII, la monarquía que por la revolución había ocurrido. O sea, en menos tiempo ocurrió tanta convulsión en Francia, y aquí tenemos 27 años de haber consolidado la paz a través de los acuerdos de paz desde 1992. La pregunta que todo el mundo nos hacemos es: si no ha pasado nada dramático, si no ha pasado nada escatológico, si aquí no ha venido una avalancha de juicios en contra de los exguerrilleros y en contra de algunos militares, entonces ¿para qué se emite esa sentencia de inconstitucionalidad? Pero has escuchado que la decisión de declarar inconstitucional la ley de amnistía no tiene nada que ver con el hecho de que se pueda abrir o allanar el camino para una persecución. No, lo que porque, pasa, bueno, los mismos miembros de la Universidad Centroamericana UCA han dicho: nosotros lo que queremos es conocer la verdad en referencia a este tema. No queremos procesar a nadie, no queremos perseguir a nadie. Eso es lo que te quiero decir. Una justicia transicional, habiendo pasado 27 años y habiendo conducido o consolidado la paz en este país, solo viene a ser un punto ¿qué te quiero decir? Un punto de quiebre en todo este progreso. Pero vaya, ya estamos en eso. Justicia transicional, hablan ellos, y justicia restaurativa, que tiene que ver por el tema de encontrar la paz. Mira, y para esto, dicen ellos en la sentencia, se tiene que atender los casos que están comprendidos en el informe de la Comisión de la Verdad, por supuesto dentro de los cuales está el caso jesuita. Pero con este criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, ya no podés tú decir que hay que abrir un nuevo proceso, porque ya todas las personas, los 13 que están, los PPs, los perseguidos por Eloy Velasco, y
los que ya la Corte ha ordenado que no sean extraditables, que están detenidos, a todos ellos ya fueron juzgados, todos ellos fueron sometidos a un proceso penal. Para ellos ya no puede aplicárseles de esta manera este asunto. A pesar de que es un caso que no estaba bajo el ropaje de la ley de amnistía, ¿verdad? No estaba bajo el ropaje de la ley de amnistía. Y bueno, pero mira lo siguiente, okay, la Corte, la Sala, lo que está diciendo es, a través de los criterios que está sentando en cómo encontrar una justicia restaurativa, pasa por el tema del perdón, la verdad, la reparación. Mira, yo no sé. Y aquí es donde yo lo digo con un tema religioso. Que yo me recuerde, y en mi formación católica, a mí nunca me enseñaron que Jesucristo, en los evangelios de San Mateo, por ejemplo, dijera cuando lo estaban clavando en la cruz, Padre, perdónalo, siempre y cuando Poncio Pilato, Anás, Caifás, todo el Sanedrín y el pueblo me pida perdón. Si no me piden perdón, no los perdone. Esa no es la enseñanza que nos ha dado Jesucristo. Y cuando alguien le pregunta, mire, ¿y cuántas veces, Señor, tenemos que perdonar? Te dice 70 veces 7, que en hebreo y según las costumbres en aquella época eran 70 veces 7, es decir, siempre, ¿verdad? Porque era una relación geométrica. No, pero en repetidas ocasiones los sacerdotes jesuitas han dicho, y la Compañía de Jesús ha dicho que ellos han perdonado a quienes cometieron el hecho, pero se debe de conocer la verdad. Sí, pero como no es el único caso, entonces una legislación no puede ser diseñada para un único caso, sino que son muchos casos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el perdón y para que se pueda hacer una reparación, una justicia de cara a la verdad? Mira, el único ejemplo posible que yo he encontrado es el de Sudáfrica. Mira lo que dijo en la conferencia, por cierto, de Sí. la reacción, el padre Tojeira dijo, lo que nos interesan son los autores intelectuales del caso jesuita. Es que, y ahí vamos con el tema, los autores intelectuales fueron procesados hace muchos años. Los autores intelectuales etiquetados por ellos, no porque yo diga que son intelectuales. Todas esas personas, desde el expresidente Cristiani hasta el último del Estado Mayor Conjunto de aquella época, fueron procesados y fueron sobreseídos definitivamente. Es decir, y aquí entra en el tema la aplicación de la retroactiva de los efectos de la ley de inconstitucionalidad. Una nueva legislación es la que tiene que regular todos estos temas. Y hablando del particular caso jesuitas, bueno, lo que sí debo de reconocer es que los jesuitas han dado un ejemplo, los padres más que todo, es decir, la UCA, ha dado un ejemplo de este tema del perdón, porque acudieron a la Asamblea Legislativa en su momento solicitando un indulto en favor del coronel Benavides y de Yuchi René Mendoza, que fueron los únicos condenados. Sí. Ojalá se mantenga en esta situación, porque igual nosotros solicitaríamos un indulto a la Asamblea. Sí, muy bien. Juan. Bueno, para concluir un poquitito, pues sinceramente para nosotros lo que esperamos es que esto ya, y lo digo de nuevo, se termine de una vez por todas. Hay unas puertas abiertas por todos lados en términos de qué va a pasar ahora si se resuelven que no son extraditables y que básicamente quedan en El Salvador. ¿Qué van a hacer? ¿En qué condición los van a dejar con la apertura de lo que es la derogación, anulación de la ley de amnistía? ¿Cuál va a ser el tema? Yo lo único que te digo es que aquí ya hay gente preparándose para comenzar a levantar un montón de juicios, no solo en contra de militares, sino que también en contra de lo que es la ex guerrilla. Y si pasa eso, pues nos quedamos sin gobierno, primero, ¿verdad? Yo creo que esto es un tema de nación. Yo creo que en el caso de los militares exclusivamente... Pues tú te acuerdas, Juan, que el presidente de la República exhortó a los militares cuando se dieron los procedimientos de los allanamientos, exhortó a los militares a que se entregaran, que ellos solo estaban cumpliendo con la ley. ¿Y en base a qué? ¿En base a qué lo dijo? Sale el vicepresidente de la República con un discurso muy diferente al del presidente Salvador Sánchez Serén, diciendo de que no era lo más correcto, que no era lo más conveniente para el país, que el país no podía entrar en ese callejón sin salida de abrir heridas que habían sido cerradas y que habían sido superadas 25 años después. Mira, yo creo que hay ahí en el mismo FMLN tiene que haber algún tipo de confusión, una confusión o digamos, hay una posición confusa entre lo que es su discurso histórico y lo que en realidad se vive, ¿verdad? Cuando el presidente viene y autoriza las capturas de los militares, él tenía precedentes ya de que habían unas sentencias dictadas en el 2012 y el 2011. Entonces hay que preguntarle a él por qué las autorizó, por qué autorizó esas capturas, sabiendo que habían sentencias.
también hay que preguntarle a la Corte por qué dijo de una manera tan irrespetuosa, le dijo a la policía cuando hizo la consulta, que en las mismas sentencias habían dicho que el único ente autorizado para dirimir este tipo de cosas era la misma Corte. Le dijo, mire, yo no soy un organismo de consulta. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si el gobierno en ese tiempo estaba viendo de qué manera tapaba un hoyo para distraer el ojo público y lanzó esas capturas. Por otro lado, ellos saben, y ahora con esta derogación de la ley de amnistía, ellos saben que están en un gran riesgo. ¿Por qué? Porque te digo, sí hay gente que se está organizando para levantar todas estas demandas. ¿Y de qué depende eso? En contra. ¿De qué depende qué? ¿De qué depende que se levanten estas demandas en contra de personas de un bando o de otro? De cada persona que se sienta afectada. De cada individuo que se sienta afectada. ¿Por qué? Eso depende por las minas que sembraron. De la decisión que se tome en el caso de los jesuitas. No, va a ser ahorita, no, el caso de jesuitas no tiene nada que ver en esto. Lo que le estoy hablando es que la derogación de la ley de amnistía básicamente ha abierto la puerta para que alguien que le quitaron el pie a una mina, ¿verdad?, de las que enterró el FMLN, pueda venir y se sienta afectada, quiera resarcimiento, y es de él o no dar perdón y enjuiciar a la persona o a la comandancia general por esos hechos. Muy bien. Bueno, vamos a habilitar el teléfono, 2 líneas, 2263-0023 y 2264-9179, son los teléfonos en el estudio para que usted pueda darnos su opinión en referencia a la plática que estamos teniendo esta mañana con el doctor Lisandro Quintanilla, abogado penalista, y también con Juan Orlando Cepeda, hijo del general Juan Orlando Cepeda, quien es uno de los señalados, uno de los que está, por supuesto, vinculado al caso de del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Y bueno, todo lo que ha acontecido en las últimas horas y que en los últimos días, más bien dicho, que tiene que ver con el tema de la decisión de no extraditar a 4 de los militares involucrados que fueron capturados, pero que aún no han sido puestos en libertad, a pesar de la decisión que se ha tomado. Buenos días, su comentario, de dónde me llama, por favor, y adelante con la idea. Adelante, mi amigo. Adelante. Adelante. Mi pregunta es, ¿por qué si lo que se juzgó hace 12 años se está volviendo a juzgar si la ley dice de que no se puede juzgar 2 veces el mismo crimen? Muy bien, muy concreta la pregunta, Lisandro. ¿Por qué, si lo que se juzgó ya en el pasado, por qué vuelve a juzgarse esta vez? Bueno, hoy la Corte Suprema de Justicia es prácticamente dando una respuesta de eso, ¿no? Si están denegando la extradición por razones del artículo 5 del Tratado Bilateral, es porque en el artículo 5 se establece de que si ya fueron juzgados, condenados, absueltos o procesados, esa situación ya no puede verse, ¿verdad?, de cara a un proceso en el extranjero. A eso se le llama doble juzgamiento. Creo que la Corte nos ha dado la razón en este punto. Esperemos que sí, por lo menos para estos 4. Bueno, vamos, está habilitado el 22630023 y 22649179 para que usted pueda activar a partir de ese momento y dar su comentario en referencia a qué opina usted sobre el proceso que se sigue en contra de estos militares que han sido, por supuesto, vinculados y algunos de ellos reclamados con una petición de extradición formal, que para estos 4, ese es el mecanismo, ¿verdad, claro, Lisandro? Que para ellos en particular, como fueron localizados, como fueron detenidos, a ellos sí activa el Reino de España la petición formal de gobierno, de Estado a Estado, es correcto, para poder ser extraditados. Sí. El problema es, decíamos que no hay, que ya ha tomado una decisión de no extraditarlos, pero no todavía, y eso es un poquito lo que no se entiende, no hay todavía una decisión de ponerlos en libertad. Exactamente. Entonces, vayamos un poquito al punto de lo que ustedes pueden pensar que pueda eventualmente ocurrir o cuánto tiempo más esto pudiera estar en dilación. Tenemos entendido que para este día se ha trasladado la discusión precisamente de ese punto en el seno de la Corte Suprema de Justicia, en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Creemos nosotros que este día va a ser un día clave. Nosotros tenemos la esperanza
de que impere la razón en los 15 magistrados y este mismo día estén emitiendo los oficios correspondientes tanto al Juzgado Primero de Paz, para que el Juzgado Primero de Paz de San Salvador emita un oficio ordenando la libertad de estas personas. Ojalá que esto suceda ahora. Después, si quieren, fundamentan el documento. Vamos a otro llamado. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Aló. Adelante. Bueno, se cayó el llamado. Este día en Corte Plena sería entonces. Este día en Corte Plena, según tenemos entendido, se ha trasladado la discusión de esos aspectos. Poner en libertad a las 4 personas o solo poner en libertad a 3 y dejar al coronel Benavides y ponerlo a la orden de la Cámara Primera de lo Penal o del Juzgado Cuarto de Instrucción. Sí. Esas discusiones son las que ahora se están haciendo, se van a hacer en Corte Plena. Vamos ahora sí al teléfono. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? De Usulután, Natán. Adelante, por favor. Quiero decirles pues de que yo creo que la sala se aburrió de tanta presión porque solo mencionaba la muerte de los jesuitas pues, y el montón de salvadoreños que murieron, nuestros hermanos. Entonces ellos dijeron, me imagino yo de que dijeron, vamos a quitar la ley de amnistía para que no solo juzguen a los asesinos de los jesuitas, sino también a los asesinos de todos los salvadoreños, nuestros hermanos que murieron engañados en esa guerra, porque les decían a los de la derecha que estaban defendiendo el país, a los de la izquierda que estaban defendiendo las injusticias de los trabajadores, de los estudiantes, de los campesinos, y fue pura mentira, pues, y lo que estaban defendiendo era el millonario que estaban haciendo todos los altos comandantes y de las brigadas de los cuarteles, los ministros, y también los comandantes de la guerrilla, porque las ayudas internacionales ellos las agarraban, los pobres guerrilleros andaban ahí muriéndose del hambre, todos payulos, aguantando hambre, sol, y de los soldados y de la guerrilla también. Entonces, los de la sala dijeron, vaya, aquí no nos compliquemos ya, ¿verdad? Quitemos la ley de amnistía. Hoy Sánchez Serén quiere otra ley de reconciliación. ¿Para qué? Para que no los topen a ellos, porque saben que El Salvador quedaría sin ningún ministro, ni presidente, ni vicepresidente. Muchas gracias. Muy bien. A ver, importante lo que dices, y hasta ahora las consecuencias de lo que fue ese conflicto armado se reflejan, ¿verdad? Se reflejan en la calle, con las protestas, con excombatientes del extinto FMLN, estoy hablando de grupo guerrillero, y también de los veteranos de guerra, quienes no tienen, están como muriéndose de hambre, pues muchos de ellos, ¿verdad? Buenos días, su comentario, ¿y de dónde me llama? Buenos días, le hablo aquí de San Salvador. Adelante, mi amigo. Aquí solamente para felicitar al hijo del general Cepeda, ¿verdad? Por la valentía que tuvo pues en hacer que se valgan los derechos de su papá. Yo soy un amigo de su papá, ¿verdad? Pero decirles que en realidad se tiene que hacer justicia, ¿verdad? Y que sigan adelante. Gracias. Muy bien. ¿Quieres agregar algo, Juan? Mira, voy a agradecer al televidente, pues a nosotros como generación que venimos detrás de nuestros padres, es nuestra responsabilidad el hecho de defender a nuestro padre, que con mucho orgullo pues actuó en defensa de lo que es los intereses de nuestro país. Nosotros lo vamos a seguir haciendo, sea lo que sea, y no solo por ellos, sino que este caso es tan emblemático que representa mucho lo que son la seguridad que tenemos que tener todos los salvadoreños en este país. Así es que si hay que seguirle defendiendo, lo vamos a hacer. Bien, vamos a otro llamado. Vamos por favor a otro llamado. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, le hablo de Santa Tecla. Adelante, mi amigo. Yo lo que quería saber era qué puede pasar si el general que han agarrado en Estados Unidos lo extraditan a España y él hablara y habla quiénes son los involucrados aquí en El Salvador, y aquí ya fueron, que le dijeron en la anterior cuestión de que eran inocentes. ¿Qué pasa en ese caso? Si esta otra persona es extraditada a España, dice quiénes son los involucrados y aparecen estas personas. Gracias. Muy bien. Lisandro, bueno, una muy buena pregunta, creo yo. Sí. Si el coronel Montano, ¿verdad?, luego del procedimiento allá en Estados Unidos,
decide Estados Unidos extraditarlo a España, pues será una situación muy particular de él. Allá en España, me imagino, le nombrarán un abogado o él tendrá que nombrar un abogado y lo primero que podrá aconsejarle es mantener silencio como uno de sus derechos, porque creo que su defensa va a tener que ser creada allá. Pregunta él, y en el supuesto hipotético de que el coronel Montano declare, y eso lo entiendo, y emita cierta información que es comprometedora para las personas que están acá en El Salvador, primero no creo que ocurra semejante cosa. Y si ocurriera, como ha ocurrido en el pasado en otros temas, ¿verdad? Eso no tiene ninguna incidencia en la situación jurídica de las personas que están acá en El Salvador, porque acá ya fueron resueltas, por lo menos de estos 4, que no son extraditables. Eso de allá para acá no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a otro comentario. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sultán. Adelante. Aló. Adelante, mi amigo. Sultán. Hágame un favor, bájele volumen a su televisor. Ok. Yo lo que, mi comentario es de que para qué estar tocando lo pasado. Fíjense de que en el caso de nosotros perdimos 3 familiares en la guerrilla. Entonces, y eso duele porque duele, pero ¿y qué vamos a hacer? Fueron cosas de ignorancia de aquel tiempo. Entonces yo digo de que así como están las situaciones, y eso deberían de dejarlo así. Solamente. Gracias, muy amable. Bien, voy a ir a leer un par de comentarios en redes sociales para que vayamos a la conclusión con nuestros invitados esta mañana. Dice Carlos Esquivel: vean el resultado de una guerra injusta, pues los jefes militares y comandantes son ricos hoy y el combatiente quedó igual. Bueno, no sé yo si los jefes militares son ricos, ¿verdad? Mire, yo creo que no, muchos. Yo creo que no. Estamos buscando hasta trabajo, mi padre, y otros han perdido el trabajo. Sí, perdóname, si tú supieras el cuadro trágico de su situación socioeconómica, la verdad es un ocaso bastante lamentable. La verdad, no sería bueno ver el pasado, ya sabemos qué pasó, podría crear más resentimiento a los afectados. Vayamos adelante. Y Manuel Zacarías manda uno donde no sé si es que está en esta radioemisora el general Corado, pero dice: los jesuitas nunca fueron objetivo militar ni fueron perseguidos, aunque también él públicamente ha advertido que ellos sí se involucraron en el conflicto y eso los puso en una situación muy complicada. Elena Rivas dice: la Sala de lo Constitucional le ordena a la Asamblea no legislar sobre el perdón. Se le pasa la mano de nuevo, se mete donde no puede. Y Manuel Zacarías dice: si la Corte Suprema no actúa según lo señalado por la defensa del caso jesuita, es fácil entenderlo. La defensa no tiene la razón, dice. Y Elena Rivas dice: los miembros de la Sala de lo Constitucional son buenos en muchas cosas, pero cuando quieren ser malos, sí que son malos, como en este caso, dice. Y Manuel Zacarías dice que un cura se haya tomado una foto con un arma no justifica la masacre de los curas que nunca estuvieron armados, o sí, pregunta. Y él le dice: hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia descarados, uno que tenía interés personal en afectar a implicados en casos jesuitas, otros mal electos, dice. Juan. Solo un comentario, fíjate que hay una cuestión que se repite ahí con respecto a que el cura y un Cortina estaba con un fusil. Yo no he dicho que se justifica el hecho que haya sido una masacre, eso es reprochable el haber matado a estas personas, como cualquier otra persona de las 75,000 personas que murieron. No tiene nada que ver un hecho con el otro. El último que llega es del doctor Salvador Nelson García: sin seguridad jurídica no hay Estado de Derecho. Ahí está el detalle de las resoluciones. Claro. A ver, Lisandro. No, por supuesto, es lo que te he dicho. La Corte Suprema de Justicia lo que ha hecho con esta decisión es reiterar nuestra soberanía, reiterar nuestra jurisdicción, reiterar el criterio que los juicios hechos no fueron irregulares, sino que fueron hechos conforme a nuestro Estado de Derecho, reiterar también a todos aquellos de que aquí en El Salvador se hace justicia y por lo tanto creo yo que se ha respetado la cosa juzgada a la que se refiere el doctor Nelson García. Bueno, la expectativa se centra en referencia a lo que pueda acontecer en las próximas horas. He de entender, bueno, insisto en esto porque creería yo que por ahí es donde ustedes estarían pensando que es
la salida de que sí se denegó la extradición de estos 4, pues lo que debe de ocurrir es que en las próximas horas se proceda a fundamentar la decisión y a notificar cuanto antes al Reino de España y por el lado informar a la jueza primero de paz para que ordene de forma inmediata la libertad de ellos. ¿Será así, sí, licenciado Quintanilla? Debe ser así. Es más, yo suplicaría a la Corte Suprema de Justicia este día, que tienen su sesión de corte plena, que alteren las cosas, es decir, que observen la siguiente orden. 1. Comunicar a la juez primero de paz que ordene la libertad de ellos, luego comunicar a España y por último comunicarnos a nosotros como defensores esa decisión. Pero lo más inmediato, el efecto más importante de esa decisión es poner a los 4 militares en libertad. Pero no necesariamente, Lisandro, debe de aplicar el mismo concepto jurisprudencial para el resto de los otros 13. No, por supuesto que no, porque la situación de los otros 13 va a ser resuelta a través de los habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. Pero ustedes piensan que dado que se ha negado la extradición, debe de existir la misma disposición, porque es la misma razón. Es decir, si se ha denegado la extradición aquí y esas órdenes internacionales de captura son con fines de extradición y ya se negaron para los 4, quiero preguntarte, ¿cómo es que esto puede ser cerrado definitivamente, este capítulo puede ser cerrado y de una vez por todas? Digo, porque se pensó que con la resolución del 2012 esto ya estaba fenecido, esto ya estaba cerrado, pero no ha sido así. Nosotros en nuestros alegatos de defensa que expusimos en mayo, hicimos un apartado especial y les pedimos a la Corte Suprema de Justicia en pleno que en su resolución motiven un capítulo especial de respeto de cosas juzgadas en base al principio de reciprocidad. Ahí es donde se puede poner fin a todo esto. Esperemos que así sea. ¿Tus conclusiones, Juan? Bueno, lastimosamente pues estamos todavía en la incertidumbre. En la incertidumbre. Esa es una de las cosas principales, ¿verdad? Estamos esperando y siendo muy positivos en que el día de ahora vamos a tener muy buenas noticias para los 4 que están ahorita. Pudieran ser puestos en libertad hoy, ¿verdad? Tendrían que estar. Le exigimos a la Corte que realmente, si ya dieron ustedes una opinión con respecto a la no extradición, que los pongan en libertad. Y segundo, que realmente este término de la parte de vinculación o no vinculación jurídica, yo entiendo a Lisandro que dice, no pueden ser, tienen que seguir un proceso, pero es un proceso el cual ya por naturaleza, si se deniega la extradición en este caso, tiene que caer el mismo peso sobre el resto de los que quieren implicar. Así es que esperamos que esto se resuelva lo más pronto posible. Perfecto. Licenciado Lisandro Quintanilla, abogado penalista y apoderado legal de los 17, ¿verdad? Sí, los 17. De los 17 implicados en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas y por supuesto con nosotros también Juan Orlando Cepeda, hijo del general Cepeda y también empresario. A ambos les agradezco la posibilidad de haber tenido la posibilidad de poder entender un poquito las alertas en referencia a este tema y por supuesto estaremos pendientes de lo que vaya a acontecer en cortísimo plazo, que esto tiene que ser, digo, a más tardar en las próximas horas de hoy, en las próximas horas. Mañana, gracias Juan, gracias Lina. Gracias a ti. Muchas gracias. Mañana están con nosotros, vamos a tocar otro tema que dentro de la sociedad salvadoreña es espinoso. Ustedes recuerdan el caso de esta señorita en un instituto nacional en Santa Tecla que abortó en uno de los baños. Pues aparentemente el aborto no fue provocado, sino que fue resultado de un padecimiento que ella tenía, pero ahí se revive de nuevo el tema de si debe de ser legalizado o no el aborto en nuestro país. Eso que han venido pidiendo muchísimas organizaciones pro derecho de organizaciones feministas, por decirlo de esta manera. Mañana está con nosotros la expresidenta de la Fundación Sí a la Vida, Julia Regina de Cardenal, y también está Héctor Mejiva de la Fundación Somos Más. Y estamos tratando de incluir en este panel a uno de los representantes de las organizaciones pro defensa de los derechos de las mujeres, para que podamos de alguna manera también tener los aportes de por qué es que debe en el país valorarse a nueva cuenta de meter en la legislación el tema de que exista la posibilidad de que una mujer pueda optar por el aborto cuando algunas circunstancias muy especiales lo determinen. Tenemos semana llena
Solo les adelanto que para el próximo viernes, cerrado ya el proceso de elección interna en Arena, están los 3 aspirantes a presidir el COENA con nosotros. El último día, porque el sábado es la elección para que vayan todos los correligionarios de Arena a decidir qué planilla es la ganadora y quién va a ser el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del COENA. Solo les adelanto eso. No hay tiempo para más. Siempre, como todas las mañanas, le digo, por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista es claro. Buenos días para todos.